Bienvenidos una vez más a MTech. Tu ROG Ally o tu Legion Go se sienten más como una laptop chiquita que como una consola. Quédate porque hoy te muestro que WinHands es una app completamente gratis que convierte cualquier handheld PC en, podemos decir, se sienta más como una Steam Deck sin dejar el Windows, sin perder el Game Pass y sin perder tus juegos con anti-cheat, que es por la razón que estamos en Windows, seamos sinceros. Te enseño cómo instalarla y tus funciones más importantes, porque esto no se siente como un launcher muy amigable, que digamos. ¿Qué es WinHandset? Pues mira, WinHandset es una interfaz diseñada para jugar usando el control sin estar peleando con el escritorio o el mouse y 20 launchers diferentes. Lo interesante es que no reemplaza Windows ni te obliga a instalar Linux. Sigues teniendo toda la compatibilidad de Windows, Game Pass, anti-cheats, todo, pero con una interfaz limpia. Y no es una app cualquiera. El mismo editor en jefe de Windows Central dijo que es por mucho el mejor launcher actual para handheld gaming PC. Además, es la primera app de tercero autorizada para registrarse como tu pantalla de inicio Full Screen Experience o Xbox Mode. O sea, en vez de usar la app de Xbox, que seamos honestos, es lenta, no muestra la mitad de los juegos, hace que la experiencia sea horrible. Pues tu dispositivo va a arrancar directamente con WinHandset. Que lo que vamos a hacer es, nos vamos a la sesión de downloads. La versión estable es completamente gratis, no necesitas crear cuenta, no necesitas registrarte, es solamente descargar y listo. Al momento de grabar este video, la versión es la 0.9.3. También tiene Build the Ears, pero al momento también está en la misma versión. Para quienes apoyan al proyecto en Patreon, reciben las funciones nuevas una semana antes. Pero seamos sinceros, no tienes que pagar por usar la aplicación, es gratis. Ok, lo que vamos a hacer es que vamos a darle a download, la descarga. Ya yo la tengo aquí descargada. Esto es solamente para enseñarles cómo sería el proceso. Esperan que se descargue, yo la voy a cancelar porque ya la tengo aquí. Una vez que descargue, la instalaríamos. Ahora mismo, al momento de yo grabar este video, es que tengo la versión, la punto .1, pero para hacer el video con ustedes, pues voy a instalar la nueva versión. Desde el mismo launcher se puede instalar, tiene update, pero para propósito del video, pues lo voy a hacer con ustedes. Y o sea, ese dato. Después de instalarla, ya no necesitas volver a la página para actualizar, porque la app tiene su propio update center con actualizaciones automáticas. Ok, vamos allá. Vamos a darle aquí. Esto es Windows siendo Windows. Le damos que sí. Aquí te va a preguntar. Le damos que sí, que las quieres instalar. Déjame cerrar la versión que tengo acá abajo. Él lo estaba haciendo como quiera. Ok, ya fue instalada correctamente. Solamente le tenemos que oprimir Close. Ok, vamos a cerrar esta aquí. Ok, es sencillo. Te va a aparecer un icono. La vamos a abrir para que vean cómo es. Aquí está la magia. Ella misma encuentra los juegos, te los agrega a la librería. Ella te va a reunir todos los juegos en una sola librería. Te va a reunir los juegos de Steam, de Xbox, de Game Pass, Epic, GOG, PlayStation, todos en una sola librería. Lo único que tienes que hacer es iniciar sesión. Si quieres que te aparezcan todos los juegos, tú lo que tienes es que iniciar sesión en las librerías de cada uno de ellos. Y eso se hace solamente una sola vez. La inicia sesión y detectar, también te va a detectar emuladores, RetroArch, Dolphin, PC Assets, lo que tengas instalado. Y si algo no aparece, se agrega manual. Es sencillo, se convierte en un tiler más en tu biblioteca y le puedes cambiar la carátula, puedes meter hasta Spotify. De hecho, yo creo que yo lo hice y lo tengo por aquí. Déjame ver si está en Others. No. También puedes conectarlo con tu cuenta de Discord y te va a aparecer todo aquí. Incluso con juegos de GOG, no los piratas, estoy hablando de GOG, que son DRM free. No vas a necesitar ni siquiera la librería de GOG Galaxy, porque solamente vas a navegar y agregarlo. De hecho, yo lo hice con Retrobat. Te vas aquí a All Games. Vamos a darle atrás. En los settings, discúlpeme. En los settings, a mí no me gusta tener un guión, a mí me gusta hacerlo así al natural. Aquí nos vamos a Libraries. Aquí simplemente le van a dar Sign In Join iniciado,
Pero si inicias con Steam, todos tus juegos, tu librería van a salir. Ahora mismo están saliendo los que él detecta en mi Xbox Live. Lo mismo puedes hacer con Game Pass, con Epic, con GOG. Y aquí están las apps que yo agregué manualmente. Que estas son las que agregué para poder utilizar cuando estoy en el modo Xbox Mode. Aquí está el PlayStation, que esto sería para utilizar el Chiaki, el Remote Play, para utilizar tu consola. En el área de emuladores agregué Retrobat. Solamente le das aquí, Add Custom Emulator y buscas el programita, él va a escanearlo. De no encontrarlo, vamos a esperar un momentito a que lo haga. Aquí te aparecen todos los programitas que tienes instalados. Si no te aparece aquí, simplemente le vamos a dar Browse. Le vamos a dar donde lo tienes instalado. Un ejemplo, yo tengo por aquí el Retrobat. El que tengo agregado allá es otro. Y escogemos el Retrobat y lo agregamos. Así sería, así de fácil y sencillo. Aquí tengo dos diferentes. Ya está agregado. Ahora te va a aparecer automáticamente en tu librería. Lo mismo puedes hacer con las aplicaciones. Aquí en Apps, Other Programs. Aquí también puedes poner una aplicación que corra al inicial. Yo le tengo el Command Center porque a mí me gusta utilizar el Command Center de la Xbox Live. Pero, vale la redundancia, podemos utilizar la que trae el WinHands, que tiene una versión aquí para controlar todo. Puede controlar, lo que sí le aprendí es para que controle el sleep, el wake, que esa función se las vamos a enseñar ya mismito. Aquí te está diciendo que si quiere hacer que se inicie el startup, pero yo no lo configuré desde aquí. Les voy a enseñar desde donde lo configuré. Porque aquí puedes instalar aquí puedes agregar hasta el wishlist de Steam. Ok, aquí están los controles, las integraciones, ¿ves? Discord, agregué los amigos. Este es el Early Access por si pagas en el Patreon. Y aquí está el Update Center, que puedes actualizar las aplicaciones desde aquí mismo. También te va a enseñar los drivers, si tienes algún update para tus drivers. Te los va a enseñar en esta parte. ¿Ves? Aquí están. Dice que los necesarios ya están actualizados, por lo que no hay que instalar ninguno. Ok. ¿Cómo la ponemos de inicio siempre? Fíjate. Todo esto lo estoy haciendo con el control. Yo no estoy usando el mouse ahora mismo. Es para que veas. Esto es para, si como ahora está la fiebre de las Steam Machine, podrías ponerlo en la sala, usar tu dock, como ese que tengo ahí, y podrías jugar en el televisor, proyector, tipo consola, igual que Steam Machine. Pero con, pues, ¿cómo les puedo decir? Con la ventaja de utilizar el Windows por lo del anti-cheat. Es la única ventaja que veo en Windows. Pues SteamOS está mejor. Ok. Vamos a hacerlo, esto es sencillo. Aquí sí voy a usar el mouse y el teclado, porque lo que vamos a hacer es enseñarles cómo ponerlo como inicio. Simplemente vamos a buscar aquí en el search, Xbox Mode, entramos. Aquí, como puedes ver, eso era lo que les estaba diciendo, lo pueden la primera app que permite que la cambies manualmente y se integra directamente con el sistema de Windows. Y le pone WinHands. A mí no me sale porque ya lo tenía. Y le enciendes Enter Xbox Mode on Startup. Eso lo que va a hacer es que cada vez que la máquina encienda, de un restart, un shutdown, siempre va a cargar WinHands y es el que va a abrir por defecto. Ya no va a aparecer esa app fea de Xbox, solamente WinHands directo. Entonces, los perfiles de rendimiento, todo lo vas a poder controlar mejor desde el mismo Command Center, ya que vamos a cambiar aquí la pantalla para que puedan ver lo que les estoy hablando, porque no me deja verlo desde acá. Ok, si vamos al Windows, al WinCenter, que es este que está aquí, vas a poder seguir controlando el Command Center desde aquí, vas a poder controlar tus perfiles, el Turbo Mode, todo. Pero ahora vas a tener una opción nueva, que es la de WinHands. Como la acabo de instalar, está por aquí, déjame buscarla. Ok, por aquí, fue que se actualizó y por eso no la entendía muy bien. Ok, una cosa importante, si tienes Lossless Scaling comprado desde Steam, la integración es directa. Los controles aparecen automáticamente en el HUD. Puedes activar el escalado y la generación de frames sin salir del juego y guardar la configuración por juego. Y si simplemente no lo tienes, pues no cambia nada. Eso ahora puedes ver aquí, aparece el final. ¿Ves? Como puedes ver, aparece al final el Lossless Calling. Ok, ahora vamos a abrir un juego para que vean cómo funciona la suspensión, que es una de las cosas. Ahora esa es una de mis funciones favoritas. El Modern Standby de Windows Enhanced es un desastre. La batería se muere en la noche y los juegos se crashan al despertar.
Ahora en WinHand se sobreescribió todo el proceso de suspensión. Según los desarrolladores, el consumo de batería de suspensión bajó hasta un 80%. Así que vamos a suspenderlo en media partida y volvemos a ver qué pasa. Vamos a ver. Vamos a abrir el juego de Invincible. Ahí está. Ok, ahora vamos a probar el modo de suspensión. Vamos aquí a irnos aquí. Vamos a darle aquí. Vamos a buscarlo. Como pueden ver, tiene muchas funciones. Quería enseñárselas. Ok, ahora sí vamos a suspender el juego. ¿Ves? Lo suspendemos. El juego quedó suspendido. Si apago la consola y la dejo ahí hasta mañana, no va a suceder nada. Si lo hago ahora, pues se cortaría el video posiblemente. Podemos probar. Pero vámonos mejor así. Ok, ahora si yo quisiera volver al juego, simplemente me voy aquí arriba en WinHands y le doy clic aquí y ven que está pausado el juego. Pero me sale para resumirlo. Simplemente le damos y nos quedamos exactamente donde estábamos. En la función de... Ok, si me quedó pegado. Que la función del juego de... Vamos a cejarlo porque vamos a quedar jugando. La función de suspender el juego funciona perfectamente. Ahora, vamos a ser claros. WinHands todavía está en una versión previa a la 1.0, por lo que puede tener uno que otro bug. Eso es de esperarse. Pero su Discord en verdad es bastante activo y los desarrolladores te van a responder rápido. Pero para ser una aplicación gratuita independiente, la cantidad de funciones que integra es honestamente impresionante. De hecho, yo diría que es mejor que la de Xbox. Esto lo hace un estudio indie llamado Floop, sin fabricantes detrás, sin inversionistas, sin un dispositivo que venderte gratis, y el Patreon es lo que financia el desarrollo. Así que si te gusta el proyecto, apóyalo y únete al Discord. Los links los voy a dejar en la descripción. Así que si tienes una ROG Ally, una Xbox Ally, una Legion Go, una MSI Claw o cualquier PC con Windows y un control, pues pruébala. Básicamente mantiene todas las ventajas de Windows, pero con la experiencia de la consola, que Microsoft todavía no termina de crear. Déjame en los comentarios si quieres que haga otro video probando a fondo el rendimiento en el modo suspensión o los perfiles automáticos por cada juego. Y nos vemos en el próximo video. Entonces, como se me olvidaba por poco decirle, que pueden irse aquí a los settings. Y este temita rojo que tiene se lo puse yo. Ustedes pueden cambiarlo ustedes al que ustedes gusten. Pueden cambiarle el tema. Puedes controlar las luces de la Xbox Ally. Puedes apagar la animación de inicio. Yo la dejo porque así no sale que está escaneando la librería. Aquí están los artworks. Puedes poner los animados. Yo se los dejo prendido porque me gustan los animados. Aquí está de donde lo que sale cuando tú entras, que es el editorial aquí, que te dice What's New. Aquí te sale si tienes update. Te salen todas las noticias de juego. Un estilo Steam Machine. Te sale todo ahí. Entonces, por estar tocando. Nada. Nos vemos en un próximo video. No quiero hacer el video largo. Y por ahí les voy a traer el nuevo port para PC que tiraron de Gears of War 2. Así que dale like, por favor, suscríbete y deja un comentario. La IA me dijo, oye, apunta bien. Si quieres arreglarlo, me entiendes que es el man stem de que